Pensé que las alergias eran un mito psicológico. Mi arrogancia mató a mi novio y hoy la policía tocó a mi puerta. No sé cuánto tiempo me quede antes de que vuelvan con la orden de arresto oficial, pero necesito dejar esto escrito en algún lado. Necesito que el mundo sepa lo estúpida, egoísta y peligrosa que fui. Si eres de los que cree en la ley de la atracción, en el control mental total o en que el cuerpo solo enferma si la mente lo permite, por favor, lee esto. Lee lo que le hice a Julián. Para ponerlos en contexto, siempre fui una persona obsesionada con el desarrollo personal y la metafísica. Crecí escuchando que las enfermedades eran psicosomáticas, que los virus solo atacaban a los que tenían la vibración baja y que las alergias eran, literalmente, un berrinche del subconsciente. Para mí, la gente que cargaba con medicamentos para el asma o la comida eran simplemente personas débiles que habían aceptado una narrativa de victimismo médico. Si controlas tu mente, controlas tu biología, era mi mantra. Lo publicaba en mis historias de Instagram, lo debatía en foros, se lo imponía a cualquiera. Y luego conocí a Julián. Julián era perfecto. Era noble, divertido, increíblemente paciente conmigo. Pero tenía un defecto que a mí me carcomía los nervios. Era severamente alérgico a las nueces. No una alergia de esas que te dan ronchas. Hablo de un shock anafiláctico de manual. El tipo no podía ir a un restaurante asiático sin interrogar al mesero y cargaba su EpiPen, el inyector de epinefrina, a absolutamente todos lados, como si fuera su sombra. Cada vez que lo veía revisar las etiquetas de los alimentos, yo sentía una mezcla de lástima y frustración. Pasamos meses discutiendo sobre eso. Es que le tienes miedo al alimento, mi amor, le decía yo, con esa superioridad moral que hoy me da asco. Tu cuerpo reacciona porque tú crees que te va a hacer daño. Si trabajáramos en tu programación neurolingüística, podrías comer un tazón de nueces mañana mismo. Él solo suspiraba, me acariciaba el pelo y cambiaba de tema. No es mental, cariño. Es mi sistema inmune siendo un idiota. No quiero morir por un experimento, ¿sí? Me respondía, siempre calmado. Pero en mi cabeza enferma de soberbia, yo no podía aceptar un no por respuesta. Decidí que tenía que salvarlo. Me autoconvencí de que si él consumía nueces sin saberlo, su mente no activaría el protocolo de pánico y, por lo tanto, no habría reacción. Planeé demostrarle, con pruebas reales, que todo estaba en su cabeza. Sería el milagro que cambiaría su vida. El viernes pasado preparé una cena especial para celebrar nuestro aniversario en mi departamento. Cociné pasta y preparé una salsa pesto desde cero. Originalmente lleva piñones, pero yo compré nueces de nogal. Las trituré hasta que quedaron hechas un polvo invisible y añadí apenas 2 cucharaditas a la porción de Julián. Recuerdo perfectamente la sensación en mis manos mientras mezclaba la salsa. No sentía culpa, sentía la adrenalina de un científico a punto de curar una enfermedad. Estaba completamente segura de mi teoría. Huele increíble, amor, dijo Julián cuando se sentó a la mesa. Me dio un beso corto y dio el primer bocado. Mi corazón latía con fuerza. Lo observé fijamente. Pasó 1 minuto. 2 minutos. Él seguía comiendo y hablando de su día. Yo sonreía para mis adentros, conteniendo las ganas de gritar de la emoción. Lo logré. Pensé. No le pasa nada porque no lo sabe. Es todo mental. Estaba lista para dejarlo terminar el plato, revelar el secreto y ver su cara de asombro al darse cuenta de que estaba curado. Pero la biología no responde a los decretos de la mente. Al tercer minuto, Julián se detuvo a mitad de una frase. Se llevó la mano derecha al cuello. Su expresión cambió por completo. Sus ojos se abrieron de par en par, inyectados en sangre, fijos en mí. Intentó pasar saliva, pero de su garganta solo salió un silbido agudo, un sonido roto, espantoso, como el de un animal atrapado. Julián, dije, tratando de mantener la voz firme. Mírame. No te asustes. Sé lo que estás sintiendo, pero controla tu respiración. No dejes que tu mente te domine. Recondiciona la respuesta de tu cuerpo. Tú puedes. Él no podía escucharme. El color empezó a desaparecer de su rostro, tornándose de un gris pálido a un violeta aterrador alrededor de los labios. Se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás. El vaso de agua se estrelló contra el suelo, inundando los azulejos. Con pasos torpes y desesperados,
Empezó a avanzar hacia el pasillo, arrastrando los pies, buscando el perchero donde colgaba su chaqueta. Ahí estaba el EpiPen. Yo, en un acto de pura demencia y fanatismo, me crucé en su camino. Le tapé el paso en el pasillo estrecho. «No, Julián», le grité, poniéndole las manos en el pecho. «Si usas eso vas a validar el miedo para siempre. Mírame a los ojos. Es solo tu mente sugestionada. Dile a tu cuerpo que pare». Me empujó con una fuerza salvaje nacida del puro instinto de supervivencia, pero ya no tenía oxígeno. Sus rodillas fallaron a mitad del pasillo. Cayó de rodillas y luego de lado, golpeándose la cabeza contra la pared. El silbido de su garganta cesó por completo. El aire ya no entraba ni salía. Empezó a convulsionar en el suelo, mientras una espuma blanca y espesa comenzaba a brotar de sus labios. Fue en ese microsegundo, al ver sus ojos desorbitados perdiendo el brillo de la vida, cuando la venda de mi arrogancia se cayó de golpe. El peso de la realidad me golpeó como un camión. No había energía, no había ley de atracción, no había sugestión. Se estaba asfixiando de verdad. Lo estaba matando yo. Entré en un pánico histérico. Grité tan fuerte que me desgarré la garganta. Me arrojé sobre su chaqueta, rompí el cierre de la bolsa, saqué el tubo de plástico y le clavé la aguja en el muslo a través del pantalón, presionando el mecanismo como decían las instrucciones. «Por favor, Julián, por favor, despierta, por favor», le rogaba, llorando sobre su pecho, golpeando su espalda, intentando darle una respiración de boca a boca que solo topaba contra una tráquea completamente cerrada y colapsada. Esperé el milagro. Esperé que la adrenalina lo trajera de vuelta, que abriera los ojos, que me gritara, que me odiara, lo que fuera, pero que respirara. No pasó. El EpiPen llegó demasiado tarde. Suspendí su capacidad de salvarse durante los 2 minutos que eran vitales, bloqueando el medicamento mientras sus órganos fallaban por falta de oxígeno. Para cuando llegaron los paramédicos, ni siquiera recuerdo haber llamado al 911, supongo que lo hice en automático. Julián ya tenía muerte cerebral. Lo declararon muerto en el hospital civil 1 hora después. Al principio, le dije a la policía y a sus padres que había sido un accidente, que debió haber contaminación cruzada en los ingredientes que compré. Me creyeron. El dolor de su madre me destrozó el alma, pero mi cobardía fue más grande y guardé silencio. Sin embargo, esta mañana todo cambió. 2 detectives vinieron a mi casa. Resulta que la policía sanitaria y los peritos revisaron mi cocina como parte del protocolo estándar en muertes por envenenamiento/alergia alimentaria. Encontraron el bote de basura. Encontraron la bolsa de nueces de nogal oculta detrás de otros productos, el procesador de alimentos con residuos y, lo peor de todo, mi diario personal sobre la mesa de noche, donde días antes había escrito detalladamente mi plan para demostrarle a Julián que su alergia era mental. No me arrestaron en ese momento porque legalmente necesitaban que el juez firmara la orden de aprehensión por la evolución del caso, de muerte accidental a homicidio culposo o dolo eventual, pero dejaron a un oficial en la patrulla afuera de mi edificio. Sé que no tardan en subir. Estoy temblando mientras escribo esto. Perdí al hombre que amaba. Destruí a una familia entera. Y todo por culpa de una ideología estúpida, por creer que las leyes de la ciencia no aplicaban a mí ni a mis creencias de superioridad mental. La biología es real. Las alergias matan. Y yo soy una asesina. Escucho los pasos en el pasillo. Deséenme el infierno que me merezco. Actualización 1. Hola a todos. Sé que muchos pensaron que mi post original de hace un mes era una historia de ficción de las que abundan en este foro, o que la cuenta se quedaría inactiva para siempre después de que corté la comunicación aquella mañana. No los culpo. En Internet todo el mundo busca atención y la línea entre la realidad y el terror escrito es muy delgada. Yo también desearía con cada fibra de mi ser que esto fuera solo un relato de horror, una pesadilla lúcida de la que pudiera despertar sudando en mi cama, con Julián durmiendo pacíficamente a mi lado. Pero no lo es. Estoy escribiendo esto desde una tablet de acceso restringido y supervisado en el Centro de Detención Estatal, usando las pocas horas de derecho a conectividad que se nos permiten a las internas que mostramos buena conducta y bajo riesgo de fuga. Mi abogado casi sufre un colapso cuando le mencioné que quería publicar esto. Me repitió 1000 veces que destruye cualquier estrategia de defensa, que la fiscalía usará mis propias palabras impresas para sepultarme vivos en el juicio.
Pero honestamente, ya no me importa mi defensa. No quiero una estrategia para reducir mi condena. El daño está hecho, las pruebas son absolutas y lo único que me queda es asumir las consecuencias de mis actos, usando mi propia desgracia como una advertencia brutal y sangrienta para cualquiera que todavía esté atrapado en el tipo de ignorancia fanática en la que yo vivía. Quiero contarles con detalle lo que ha pasado desde el segundo exacto en que apagué mi teléfono la mañana de mi arresto. El arresto y el peso de la ley. Minutos después de haber subido mi última respuesta en el post original, el timbre de mi departamento volvió a sonar, esta vez con 3 golpes secos y autoritarios. Ya no abrí la puerta como una ciudadana común, la abrí sabiendo que mi vida tal como la conocía había terminado. En el umbral estaban los 2 mismos detectives de la mañana, acompañados por un oficial uniformado. No hubo gritos, ni forcejeos, ni persecuciones dramáticas. Simplemente extendí mis manos hacia adelante. El sonido metálico y frío de las esposas cerrándose en mis muñecas fue el primer golpe de realidad real. Me sacaron del edificio a plena luz del día. Recuerdo el sol pegándome en la cara y la mirada de la señora del 4B, que salía a tirar la basura y se quedó petrificada viéndome pasar escoltada. En la patrulla, rumbo a la comisaría central, nadie habló. El silencio solo era interrumpido por la estática del radio policial. Una vez en las oficinas de la fiscalía, me sentaron en una sala de interrogatorios con paredes de concreto gris. Ahí es donde comprendí la gravedad legal de lo que había hecho. Inicialmente, cuando los paramédicos se llevaron el cuerpo de Julián, el caso se había caratulado como una trágica muerte accidental por negligencia o homicidio culposo. La policía asumió que había sido un error de cocina, una simple contaminación cruzada con algún utensilio mal lavado. Yo planeaba sostener esa mentira por el resto de mi vida. Mi cobardía era tan grande como mi soberbia. Pero el equipo forense y la policía sanitaria hicieron su trabajo con una precisión quirúrgica. Inspeccionaron cada rincón de mi cocina. No solo encontraron el bote de basura con los empaques de las nueces de nogal que compré, desmontaron el procesador de alimentos y encontraron micropartículas de polvo de nuez incrustadas en las cuchillas y en las juntas de goma, demostrando que el ingrediente había sido pulverizado deliberadamente a una velocidad extrema para que no fuera detectable a la vista ni al tacto. Y luego, el golpe de gracia, mi diario personal. Lo encontraron sobre la mesa de noche, justo al lado de mis libros de metafísica y reprogramación mental. En la página fechada 3 días antes de la cena, yo misma había escrito con mi puño y letra: Julián sigue atrapado en el miedo a las nueces. Este viernes voy a demostrarle que su mente es más fuerte que su supuesta biología. Prepararé el pesto con polvo de nogal. Cuando termine de cenar y vea que no le pasó nada, se dará cuenta de que las alergias son solo un constructo del subconsciente. Lo voy a curar. Esas palabras, escritas con un bolígrafo de tinta rosa, se convirtieron en mi sentencia de muerte legal. Al haber premeditado la introducción del alérgeno sabiendo que él era severamente alérgico, y al haber obstruido físicamente el acceso al EpiPen durante los primeros 2 minutos del shock, lo cual quedó registrado en la autopsia por el nivel de daño cerebral debido a la hipoxia antes de la inyección de epinefrina, la fiscalía retiró el cargo de homicidio culposo. Ahora estoy procesada por homicidio por dolo eventual con el agravante de premeditación. En términos legales sencillos, significa que, aunque mi objetivo final no fuera causar su muerte de manera directa, yo tenía pleno conocimiento del riesgo mortal que implicaba mi acción, decidí continuar con ella de todos modos y cometí actos activos para impedir que se salvara. En este estado, ese cargo se castiga casi con la misma severidad que un asesinato en primer grado. Mi abogado dice que la fiscalía está pidiendo una pena máxima de 28 años de prisión sin derecho a libertad condicional. El encuentro en la corte. La semana pasada se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso, el momento donde el juez revisa las pruebas para decidir si el caso va a juicio formal. Me trasladaron desde el reclusorio preventivo encadenada de pies y manos, vistiendo el uniforme caqui de las procesadas. Cuando entré a la sala de la corte, el aire se me escapó de los pulmones. En la primera fila de las bancas del público estaban los padres de Julián. Durante todo el mes posterior al fallecimiento, sus padres me habían tratado con una compasión que me destrozaba el alma. Su madre, una mujer dulce de 60 años, me había abrazado en el velorio, llorando sobre mi hombro y diciéndome que lamentaba que yo hubiera tenido que presenciar algo tan terrible, agradeciéndome por haber intentado clavarle el EpiPen cuando ya era demasiado tarde.
Ellos creían genuinamente que yo era la novia devastada que intentó salvar a su hijo. Pero en la audiencia, el fiscal leyó en voz alta el informe pericial. Leyó los fragmentos de mi diario. Describió cómo Julián intentó caminar hacia el perchero por su medicina y cómo yo me interpuse en el pasillo estrecho del departamento, gritándole que controlara su mente mientras él se asfixiaba. Nunca olvidaré el sonido que hizo la madre de Julián en ese momento. No fue un llanto, fue un grito ahogado, un gemido de puro horror animal, como si le estuvieran arrancando el corazón con las manos. Se levantó de la banca, con el rostro desencajado por las lágrimas y una furia ciega, e intentó abalanzarse hacia la zona donde yo estaba sentada. 2 oficiales de la corte tuvieron que sostenerla del torso mientras ella se retorcía, señalándome con el dedo y gritándome: «¡Asesina! Eres una maldita asesina. Tú lo mataste. Era mi único hijo». Yo no pude defenderme. No pude levantar la cabeza. Me quedé mirando el piso de madera, deseando que el suelo se abriera y me tragara entera. El padre de Julián no gritó, se quedó sentado en la banca, encorvado, llorando en un silencio absoluto y devastador, abrazando contra su pecho un portafolio de cuero donde siempre llevaba las fotos de Julián cuando era niño. Destruí la vida de 2 personas inocentes y devotas solo por alimentar mi ego de superioridad moral. La realidad del concreto y el eco del pasillo. Ahora mismo comparto una celda de 3 por 4 metros con otras 2 internas que están esperando juicio por delitos graves. La vida aquí es un vacío absoluto de estímulos. Ya no hay cristales, ni aceites esenciales, ni música de meditación, ni discursos sobre elevar la vibración. La realidad carcelaria es fría, huele a cloro y a humedad, y se mide por el sonido de las rejas cerrándose a las 6 de la tarde. Mis compañeras de celda no hablan mucho conmigo. En prisión, incluso entre los criminales, hay códigos. Cuando se enteraron de por qué estaba aquí, que había matado a mi propio novio experimentando con su comida, me miraron con una mezcla de asco y desconfianza. Me ven como a una loca peligrosa, una psicópata fría, y prefieren mantener su distancia. Paso las 24 horas del día sola con mis propios pensamientos, y esa es la peor condena de todas. Cada noche, cuando apagan las luces generales del pabellón y el silencio se apodera del lugar, la oscuridad de la celda se transforma en mi propio infierno personal. En cuanto cierro los ojos, mi mente me lleva de regreso a esa cocina. Vuelvo a escuchar con una nitidez espantosa el silbido agudo y roto en la tráquea de Julián. Vuelvo a ver sus ojos inyectados en sangre mirándome fijamente, suplicándome con la mirada que lo dejara pasar, que lo ayudara, mientras yo, con una sonrisa de fanatismo absurdo, le tapaba el camino en el pasillo. Puedo sentir la fuerza de sus manos empujándome débilmente, no con la intención de lastimarme, sino con el puro instinto desesperado de un hombre que se está ahogando en tierra firme. Recuerdo la textura de la espuma blanca que brotó de sus labios cuando sus rodillas fallaron y cayó al suelo, y el impacto seco de su cabeza contra el azulejo. ¡Qué terrible ironía de la vida! Pasé años pregonando que la mente lo controla todo y que somos prisioneros de nuestras propias creencias. Y ahora, estoy encerrada en una prisión real de cemento y acero, pero la verdadera celda es mi propia mente, que me repite en un bucle infinito cada segundo de la muerte del hombre que amaba. La ciencia es real. La biología no se rige por decretos, ni por fe, ni por corrientes de pensamiento positivo. Las alergias son reales y matan en cuestión de minutos. Yo destruí todo lo que era hermoso en mi vida por el simple y maldito capricho de querer tener la razón. Mañana es mi próxima comparecencia ante el juez y voy a firmar la aceptación de todos los cargos sin derecho a apelación. No busco el perdón de nadie, porque yo misma jamás me voy a perdonar. Solo espero que el infierno al que voy sea suficiente para pagar una fracción del aire que le robé a Julián. Actualización 2. Hola a todos. Ha pasado casi un año desde la última vez que pude publicar aquí. Hoy vuelvo a tener acceso temporal al sistema de cómputo de la biblioteca del Centro Penitenciario Femenil. Sé que muchos pensaron que mi historia terminaría en el limbo de los juicios eternos, pero mi proceso legal finalmente ha concluido. Ya no soy una procesada en espera de juicio. Ahora soy la interna número 4092, cumpliendo una condena en firme. Quiero escribir esto porque el silencio de estos meses me ha permitido procesar el tamaño del abismo en el que me hundí, y porque le prometí a la memoria de Julián que no dejaría que mi cobardía borrara la verdad de lo que pasó. Esto es lo último que sabrán de mí.
La sentencia. El peso de un número. El juicio formal duró apenas un par de meses porque, tal como les adelanté, decidí renunciar a cualquier estrategia de defensa agresiva. Mi abogado intentó negociar un acuerdo alegando ignorancia invencible o tratar de degradar el cargo a homicidio imprudencial, argumentando que mi intención no era causar daño. Pero la fiscalía se mantuvo firme como una roca. El diario rosa donde planifiqué la cena y las declaraciones de los paramédicos sobre el estado en el que encontraron el cuerpo de Julián fueron demoledores. El juez no tuvo piedad, y lo agradezco. En su lectura de sentencia, sus palabras se me quedaron grabadas a fuego en el pecho. La acusada no actuó bajo un ataque de locura o un arrebato pasional, sino bajo el cobijo de una soberbia intelectual tan extrema que despojó a la víctima de su humanidad, convirtiéndola en el sujeto de un experimento casero mortal. Bloquear el acceso al medicamento de rescate mientras la víctima se asfixiaba demuestra un desprecio absoluto por la vida ajena en pos de un ego ideológico. Fui condenada a 24 años y 6 meses de prisión efectiva por homicidio con dolo eventual calificado. Debido a la naturaleza del delito y la premeditación implícita en el diario, no tengo derecho a solicitar libertad condicional ni reducción de pena por buena conducta hasta haber cumplido al menos el 70% de la condena. Estaré encerrada hasta bien entrada mi madurez. Mi juventud se quedó en la cocina de ese departamento, junto al cuerpo de Julián. El último día que vi a sus padres. El día que me dictaron la sentencia fue la última vez que vi a los padres de Julián en persona. Estaban sentados en la misma banca de madera de la corte. Su madre ya no gritaba. El dolor destructivo de los primeros meses había dado paso a un cansancio profundo, un envejecimiento prematuro que le surcaba el rostro. Se veía diminuta, rota. Cuando el juez golpeó el mazo y dictó los 24 años, volteé a mirarla por un breve segundo antes de que los guardias me hicieran caminar hacia los pasillos del calabozo. Ella no celebró, no hubo alivio en sus ojos. Me miró con una lástima tan profunda y tan vacía que me dolió más que cualquier insulto. Supe en ese instante que ninguna cantidad de años míos tras las rejas le iba a devolver los domingos con su hijo, ni sus abrazos, ni su futuro. Yo no solo maté a Julián, congelé la vida de sus padres en un eterno viernes de luto. El padre de Julián simplemente asintió hacia el juez, se puso el sombrero y ayudó a su esposa a levantarse. Salieron de la sala tomados de la mano, sin mirar atrás. Mi nueva rutina en el pabellón B. Tras la sentencia formal, me trasladaron del área de indiciados al pabellón B de la prisión de máxima seguridad del Estado. Aquí los días son copias exactas los unos de los otros. Te despiertas a las 5:30 de la mañana con el silbato de las heladoras, pasas lista, desayunas un rancho insípido de frijoles y arroz, y luego vas a las áreas de trabajo obligatorio. Para mantener mi mente ocupada y evitar volverme completamente loca, me inscribí en el taller de costura industrial. Paso 8 horas al día operando una máquina de coser ruidosa, pegando cierres y costuras en uniformes escolares. El ruido metálico y constante de la aguja perforando la tela es lo único que logra apagar, por unas horas, el ruido dentro de mi cabeza. A veces me miro las manos mientras guío la tela bajo la aguja y no puedo evitar recordar esas mismas manos triturando las nueces en el procesador de alimentos. Me da asco tocarme la piel. Me da asco respirar el aire que le arrebaté a él. Las rejas de mi celda se cierran a las 6 de la tarde. Comparto el espacio con una mujer de 40 años que cumple condena por robo agravado. Apenas nos hablamos. Ella pasa el tiempo tejiendo y yo me quedo acostada en la litera de arriba, mirando las grietas del techo de concreto, contando los minutos. Adiós. Ya no me queda nada de la persona que era hace un año. Aquella mujer segura de sí misma, que miraba con desdén a los enfermos, que creía tener el secreto del universo en libros de autoayuda y decretos cósmicos, murió la misma noche que Julián. La realidad me destruyó de la forma más cruel posible, dándome la verdad absoluta a cambio de la vida del hombre que amaba. A los que leyeron mi primer post con incredulidad, a los que me insultaron en los comentarios, a los que desearon que me pudriera en la cárcel, tenían razón. Tenían toda la razón. No hay magia, no hay control mental sobre la histamina, no hay decretos que detengan un shock anafiláctico. La biología es implacable y no le importan nuestras opiniones ni nuestras creencias espirituales. El tiempo de mi uso de la computadora está por terminar. La celadora ya viene hacia acá con las llaves en la mano.
Dejo este texto como un monumento a mi propia estupidez y como una advertencia que costó una vida humana. Cuiden a sus seres queridos. Respeten la ciencia. No dejen que el ego los convierta en el monstruo que yo fui. Adiós. Internet. Mi celda me espera.